Nosotros, el secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan, Ricardo Coca. ¿Cómo está? Un gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Ricardo, dos temas nos interesaba. Por un lado, una denuncia que hizo en su momento la gente que representa a Jorge Cocinero en estas elecciones, donde anunció de que habían irregularidades en los padrones, que había mayor cantidad de personas que estaban en condiciones de votar de las que el número que ellos les daban. ¿Esto es así? Si se lo contás a alguien de afuera, te puede llegar a creer. Si se lo contás a alguien de adentro, sabe cuál es la normativa, sabe cuál es la historia de esto. Yo, por ejemplo, estoy en 3 padrones. O sea, soy egresado, soy en este momento autoridad superior, por ende estoy en el padrón no docente, y estoy en el padrón de sociales por ser docente. Entonces, cada unidad informa su padrón. Y vos, persona, optás en qué padrón votás. Y esto tiene que ver mucho con dónde querés depositar tu voto. Si querés votar solamente por rector o si querés votar por rector y decano. Hay gente que puede ser no docente y estar estudiando una carrera. Entonces esto ha sido históricamente así. Nadie vota 2 veces. La Junta lo que hace es, entre el provisorio y el definitivo, depurar. Si la persona no opta, es la Junta el que va a decir en qué padrón va a estar, tomando 2 parámetros que están normados, que están legislados. Por eso la presidenta de la Junta dijo, o desconocen la normativa o tienen mala intención. Es gente que no desconoce la normativa porque han participado en sinnúmero de elecciones y ellos han sido responsables de la elaboración del padrón. Por ejemplo, la gestión anterior donde Jorge fue funcionario. Entonces la Junta toma 2 criterios, el mayor peso del voto o la mayor antigüedad. Entonces, esto de plantear esa duda, indudablemente que es una forma de ensuciar y de poner en tela de juicio lo que puede llegar a ser un resultado después, ¿no? Bien, entonces queda claro que no hay más personas que estén en condiciones de votar que las que el padrón establece y que cada uno vote una sola vez y que según usted, eso lo dice, esto ha sido solamente una denuncia electoralista y que no tiene ningún fundamento. Exactamente, esto sí. Habrán algunas otras cosas en donde habrá habido que corregir. La Junta justamente establece los periodos para eso, pero esto de ¿están en más de 2 padrones? Sí, porque es lógico y es la normativa de la facultad. Es más, de la universidad, es más, hay alguna discusión a futuro, no es ahora, pero que hay mucha gente que dice, ¿por qué si yo doy clase en ingeniería y en sociales, por ejemplo, no puedo votar en ambas, si estoy votando decanos que son distintos? O sea, votar una sola vez para rector y votar. Pero es una discusión a futuro. Hoy por hoy, una persona vota en un solo padrón, en una sola unidad. Bien, quedó claro entonces. Sí. Bueno, y vamos al otro tema. De hace muchísimo tiempo se viene prometiendo la escuela de música. Yo les diría que los últimos 20 años. Se cambió la fecha ahora para la apertura de la licitación. Más que se cambió la fecha, se hizo la previsión presupuestaria, una previsión que fue aprobada por el superior, no sin cierta discusión y algunas personas que después votaron a favor, pero que pusieron bastantes inconvenientes ahí. A ver, explíquenos quiénes, cómo fue eso. No, terminó siendo por unanimidad, pero hubo toda una discusión previa que sería muy interesante ver todo el acta, porque en realidad muchas veces se termina votando, pero previo hay una serie de suspicacias y demás. Se determinó 1.600 millones. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Ver el pliego, perfeccionar el pliego, eso tiene que ir a dictamen de legales, no hay obra pública en donde no haya dictamen de legales, y después los plazos de la publicación, el análisis de las propuestas, es decir, todo lo que hace a un proceso licitatorio, o sea que por los tiempos estamos diciendo que generalmente vamos a llegar después de la elección a todo ese proceso licitatorio, ¿no? Bien. Entonces, después de la elección se hace quién va a ser la empresa que va a ganar esta licitación. Claro, hay tiempos de publicación y Bien. Allí las empresas tienen que estar con ciertas condiciones, o sea, estar al día con el ARCA, registradas en el registro de constructores, una serie de elementos que son los que va a evaluar la comisión que va a estar... Ricardo, ¿y quién pone esos 1.600 millones? ¿La Universidad Nacional de San Juan o es algún fondo nacional? No, nosotros teníamos esa obra financiada por el Banco de Desarrollo, por el CAF. Cuando se para la obra pública, directamente se dan de baja todos esos créditos internacionales.
Y por otro lado, firma un convenio Nación con provincia, en donde Nación le dice, miren, hágase cargo de las obras que tienen financiamiento externo, y entre ellas pone la escuela de música. Con lo cual ahí se da una discusión bastante compleja, porque la universidad tiene autonomía, autarquía, el terreno ya pertenece a la universidad, la obra es de la universidad, pero queda en ese convenio. Entonces, bueno, indudablemente que hay diálogos y va a haber que profundizarlos con el gobierno de la provincia, pero en ese interín nosotros dijimos, bueno, tenemos que mostrar también que tenemos la posibilidad de hacerla. ¿A qué apelamos? A esos fondos, que son escasos, pero que dijimos, bueno, pongamos una gran prioridad, que es Escuela de Música. Es decir, entonces, que lo va a hacer la universidad, pero puede tener injerencia también el Estado provincial en torno a lo que tiene que ver con este convenio firmado, puede hacer su aporte, puede hacer algún tipo de observación dentro de lo que es la obra. Si pueden hacer un aporte, estamos encantados, ¿cierto? O sea, sería muy bueno para la provincia. A nadie se le niega que quiera poner plata. Claro, sería muy bueno para la provincia que podamos tener, digamos, una colaboración en este sentido, porque no es bueno ni para la universidad ni para la provincia tener ese espacio ahí desaprovechado, ¿no? Que genera a la vez un problema, que lo tiene la universidad y la provincia, que es la ocupación del auditorium para tareas para las cuales no está preparado, ¿sí? Muchas veces las aulas del auditorium están saturadas, o algunas veces se usaban los camarines, que ya no se usan, ¿no? Pero que era impropio para la tarea que se tenía que hacer ahí. ¿Qué porcentaje de obra tiene la escuela en este momento? La escuela tiene un porcentaje bajo en valor, pero alto en construcción. O sea, lo que queda es lo menos en construcción, pero lo más caro, ¿sí? Insonorización, los pisos, que son pisos especiales, justamente también los techos, ¿no? O sea, todo lo que es ese proceso de cerramiento, es decir, que es porcentualmente bajo, pero sí lo más caro, digamos, de la obra. Bueno, hablemos un poquito de las elecciones. ¿Cómo ves? ¿Cómo va la campaña? Yo creí que iban a tener mayor presencia en los titulares, en los diarios, pero como que todo el mundo ha bajado un poquito la pelota y se está resolviendo más dentro del ámbito universitario. ¿Lo ve así? Sí, a ver, las universidades, y la nuestra particularmente, tiene un esquema de votación que es bastante extraño, digamos, al común de la gente, ¿no? O sea, aquí no es una persona un voto, se pondera por estamento y se pondera por unidades. Entonces, mucho de lo que se hace y mucho de lo que se trabaja en la campaña es muy hacia adentro, ¿sí? Tratando de lograr acuerdos territoriales, acuerdos con sectores, acuerdos con estamentos. Así que bueno, más allá de algunas que otras cuestiones rimbombantes que se quieren mostrar en la prensa y que por ahí le hacen mal a la universidad, creo que la campaña está siendo una campaña dentro de todo tranquila, con un oficialismo que está tratando de... Está más bien gestionando que actuando en función de campaña. Exacto, gestionando hasta el último momento, porque la verdad que lo que estamos viviendo como todo el sistema universitario es complejo, ¿no? Si ustedes miran, es el menor porcentaje de inversión en educación de los últimos años, y si vamos a investigación específicamente, el más bajo creo que de la historia del país. Bueno, eso lo hablábamos recién con Martín Turcumán. Yo creo que los números de la macroeconomía a este presidente le dan muy bien, pero hay temas de la micro que todavía hay un déficit, que no figuran los números, pero que sí figura en cuanto al accionar. O sea, si las obras públicas están paralizadas, si no se mejora el salario de los empleados públicos, o si la universidad no tiene fondos, no significa que se haya solucionado el déficit, sino que se lo está pateando para adelante. Exactamente, aparte, o sea, la macro da relativamente bien si tomamos lo estático. Si tomamos lo dinámico y vemos cuáles son los coeficientes de endeudamiento que tiene el país y los vencimientos que tiene hacia el 2027, la verdad que son muy problemáticos, ¿no? O sea, uno puede también en su casa decir, bueno, recurro al crédito, recurro a préstamos y pateo la pelota para adelante. Pero cuando uno mira la dinámica de lo que son las cuestiones macro, son problemáticas, y específicamente en esto también, o sea, hoy por hoy no se están dando soluciones a muchas cosas. Estamos tratando, durante los 5 primeros meses, nos hemos manejado con menos dinero que en diciembre. Hasta diciembre venían girando unos 700 millones, los primeros 4 meses nos tuvimos que arreglar con menos de 500, ¿sí? Ahora vino un ajuste este mes que nos lleva a 700, nos lleva al mismo mes de diciembre. Entonces, bueno, eso es problemático porque también estamos siempre a la espera de qué nos van a mandar. ¿Los auditaron? No vino la GN, pero a ver, hay un convenio ahora entre el SIN y la Auditoría General de la Nación
que va a permitir que toda la información que nosotros le enviamos al Gobierno Nacional, Subsecretaría de Políticas Universitarias, haya un botoncito al lado que también lo dispare a la EGN. O sea que la información que tiene el Gobierno Nacional, es mentira, siempre fue mentira que no la tuvo, la tiene permanentemente porque todo se rinde, la va a tener la AGN también en línea. O sea que era más un titular que una realidad, la necesidad de auditar a todos los organismos del Estado. Sí, era más bien una discusión también de tipo legal, porque el interés era que entrara la CIGEN, ¿no? Bien. Y por Constitución es el Congreso el que crea las universidades, es la AGN la que audita las universidades, por ley de educación superior también. Entonces, esa fue la discusión que tuvo fundamentalmente la UBA con el Gobierno Nacional. Bien, y finalmente, al menos por mi parte, hay un reclamo de los docentes en este momento, ¿no? Dentro de lo que son las universidades y fundamentalmente la nuestra no está ajena. ¿Cómo sigue todo eso? Porque según habías expresado, los docentes se están yendo, los docentes del ámbito universitario, Sí. ya no quieren dar clase, hay categorías en las que ya no se consiguen docentes. Exactamente, el 53% de la planta de la Universidad Nacional de San Juan, y esto no difiere con la del resto del país, son dedicaciones simples, es decir, 10 horas semanales. ¿Cuánto es el salario de una persona con 10 horas semanales? 250.000 pesos, un poquito más, ¿sí? A eso hay que adicionar la antigüedad y demás, pero el salario básico son 250.000 pesos. O sea, indudablemente que mucha gente que dice, bueno, puedo tener trabajo en otro lugar y no tengo la obligación de estos horarios, empieza a buscar en otros ámbitos. Pasa lo mismo con un exclusivo, máxima antigüedad, 40 horas, puede que sea doctor, hay muchos que se han doctorado o han hecho su maestría y demás, cobran 1.100.000 pesos de básico, es decir, apenas o en la línea de pobreza, ¿no? O sea que esto hace también que haya un éxodo. Por eso te digo, muchas veces el déficit se alcanza o el superávit se alcanza tal vez yendo a ese tipo de medidas y no siempre con un aumento de la productividad, que sería lo lógico. Exactamente. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Ricardo Coca, secretario administrativo de la universidad, estuvo acá.